Este es el día que el Señor ha hecho, alegrémonos y regocijémonos en Él. Sean todos bienvenidos a este nuevo servicio de adoración al Señor en este domingo que el Señor nos regala de vida. Y es mi deseo de todo corazón para todos aquellos que nos escuchan, que el Señor les haya bendecido grandemente esta semana y esperamos que su bendición caiga sobre cada uno de ustedes en el día de hoy, que el tiempo que podemos compartir juntos a través de este medio sea realmente una experiencia de renovación en el Señor y que esta semana que viene también sea altamente bendecida. Así de que bienvenidos a este servicio de adoración de nuestra comunidad, la Iglesia Presbiteriana Cumberland Ebenezer de la ciudad de Chicago, y saludos especiales a cada uno de ustedes, tanto los de casa como los amigos y relacionados que nos ven y nos acompañan domingo tras domingo, especialmente en este tiempo en que hemos podido conectarnos así desde diferentes lugares del mundo. Así de que saludos, bendiciones, que el Señor les continúe bendiciendo y podamos tener siempre una experiencia de acercamiento al Señor, de reconocer su presencia en medio de nosotros y en esa experiencia de reconocer al Señor en medio de nosotros, seamos vivificados, seamos renovados siempre para su servicio y para poder interactuar unos con otros, relacionarnos de tal manera que reflejemos ese acto precioso de redención, de transformación que nos dio el Señor en nuestras vidas. Así de que bienvenidos a este servicio de adoración. Hoy, domingo, septiembre 13 del año 2020. Y en el calendario cristiano llevamos 15 domingos después de Pentecostés que celebramos allá en mayo. Entonces, bienvenidos. Quiero recordarles también de que tengamos presente a los hermanos que están afectados de salud. Recordemos especialmente a Flor Leiva y a la familia. Continuamos orando por ella, sigue en este lugar allí de reposo. Y también seguimos orando por Eunice García. Esperamos tener noticias pronto. No sé si hay otros que están afectados de salud, pero les recordamos también en este tiempo. Recuerden enviarme sus notas de peticiones o de acciones de gracia, ya sea a través de mi correo electrónico o de los mensajes de texto, o llámeme y poderle incluir acá. También incluimos a nuestros cumpleañeros y en esta semana queremos dar gracias por la vida de algunos hermanos, pero vamos a primero orar por bendiciones y orar por los enfermos. Vamos a orar. Señor de toda gloria, estamos delante de ti, Señor, en este nuevo día para tu adoración, para reconocer, Señor, nuestra dependencia de ti, reconocer que somos seres limitados, que necesitamos tu acción en nuestras vidas. Oramos, Señor, por los quebrantados de salud, por aquellos que están en lecho de enfermedad, Señor, para que tú les restaures de manera plena. Oramos y recordamos a Flor Leiva, también a Eunice, y también cualquier otro hermano que esté afligido de diferentes dolencias, Señor, que puedan en estos momentos poner su preocupación, sus cargas en ti y sentir, Señor, la restauración y la renovación que tú das, Señor, porque tú eres un Dios de vida, tú eres un Dios de salud y, Señor, quieres que vivamos para la honra y gloria de tu santo nombre. Así de que recordamos los hermanos enfermos. Te damos gracias también en este domingo, Señor, por las bendiciones que nos has dado, por la provisión continua de diferente manera, de trabajo, de salud a otros, de vida familiar. Y recordamos, Señor, también a nuestros jóvenes en su reinicio de clases. Ayúdale, Señor, en este tiempo difícil, en este tiempo diferente, que puedan mantener, Señor, el aprecio y el valor por el estudio, prepararse en poder llegar a ser alguien que sea para beneficio
no solamente personal, pero a beneficio de la sociedad. Oramos por los jóvenes, por nuestros pequeños, Señor, en la escuela, que tú les continúes guiando. Acompáñanos en el resto de esta reunión para la alabanza y gloria de tu nombre, que tu palabra, Señor, sea viva y real en la vida de aquellos que necesitan este mensaje, y Señor, que tu Espíritu prepare los corazones de aquellos que necesitan escucharlo. Que tu nombre sea glorificado ahora y siempre. En Cristo Jesús. Amén. Unámonos en el canto de gratitud. Gracias, oh Señor, por escucharnos hoy, por tu presencia aquí, por darnos tu paz. Amén. En la semana pasada cumplieron años algunas hermanas, y recordamos especialmente la hermana Duilia, que estaba cumpliendo años el 8 de este mes, también a Joana Miranda, el 9, y creo que el 10, a la pequeña Sofía Ramírez. Entonces vamos a orar por ellos y les cantamos el feliz cumpleaños. Oremos. Señor, continuamos en tu presencia para darte gracias por el don precioso de la vida, por los años que les permites cumplir a estas hermanas, Señor, que tú has bendecido con el don de la vida y con el don de conocerte. Gracias por la vida de Duilia, Señor. Gracias porque la manera como le has sostenido, y por el testimonio de vida y testimonio de fidelidad a ti, Señor, a través de estos años. Bendícele de manera especial, Señor, que siga siendo de inspiración a todos nosotros. También bendice su familia. De igual manera, Señor, para Joana y para Sofía, que tú, Señor, les ayudes a crecer cada día en el conocimiento de las cosas tuyas, en gracia para contigo, gracia para con las personas, y Señor, que puedan ver en sus vidas la importancia de una relación contigo. Bendícele, Señor, bendice también a sus padres, y que, Señor, podamos como familia tuya, como iglesia, gozarnos en saber, Señor, de que esa dádiva de la vida es regalo perfecto de ti. En Cristo Jesús. Amén. Cantemos el feliz cumpleaños. Le damos el llamamiento a la adoración. Dice: oh Señor, solo en ti espera nuestra alma. De ti, oh Dios, viene la salvación. Solo Él es nuestra roca y salvación. En Dios descansa mi salvación y mi gloria. Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo. Dios es nuestro refugio, alabemos su nombre por siempre. Alabemos al Señor con el himno, alabad al gran Rey, el número 20.
voces de amor, con gran regocijo, tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito, que lengua dirá, y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar, mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa, se ve por su luz. Al mundo él vino, nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria nos ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Amén. El siguiente himno que vamos a cantar se titula Jubiloso te adoramos, el número 108. Jubiloso te adoramos, Dios de gloria y Salvador. Nuestra vida te entregamos, como se abre el sol la flor. Ahuyenta nuestros males y tristezas, oh Jesús. Danos bienes celestiales, llénanos de gozo y luz. Tierra y cielo están gozosos, reflejando tu amor. Ángeles y estrellas todos
El primer texto de la Escritura viene del Antiguo Testamento, del libro de Génesis, Génesis capítulo 50, versículos del 15 al 21. Entonces tome su Biblia, busque la cita y por favor únase conmigo para la lectura de la Santa Palabra del Señor. Dice así, versículo 15, capítulo 50, al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron: tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir: antes de morir tu padre dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Señor, añada bendición a la lectura de su santa palabra. Continuemos alabando el nombre del Señor a través de los cánticos. También les recuerdo a los hermanos, especialmente de nuestra congregación, su compromiso con el Señor, su compromiso con la iglesia. Es otra forma de adoración el que podemos dar los diezmos y las ofrendas al Señor. Si tiene dudas de cómo hacerlo, por favor comuníquese conmigo y yo le digo cómo hacer sus ofrendas, su alabanza al Señor a través de las ofrendas y los diezmos que se necesita para el mantenimiento de la obra. Vamos a alabar al Señor a través de la música. Cantemos el himno El Mundo Hoy, el 473. El mundo hoy se encuentra en agonía, pecado y dolor, con guerras, odios y envidia sufre, sin Dios, sin amor, sin amor, sin amor. Tenemos buenas nuevas para darles de Jesús el Salvador. Con hechos y palabras demostremos la verdad del gran amor del Señor. Al mundo afligido el Evangelio con gozo proclamad, cual luminares en un siglo oscuro, a Cristo levantad, levantad, levantad. Tenemos buenas nuevas para darles de Jesús el Salvador. Con hechos y palabras demostremos la verdad del gran amor del Señor. Amén. Cantemos el himno Santo, Santo, Grande, Eterno Dios, el número 3.
Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de Reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo, eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor, hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo, eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey del siglo, solo eterno Dios, veraz y justos, incomprensibles, inmortal, autor de todo bien, eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo, eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Amén. La segunda lección de la Escritura en el día de hoy viene del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18 particularmente, y vamos a leer de los versículos 21 al 35. Mateo 18, 21 a 35, leemos en la Nueva Versión Internacional y dice así la palabra del Señor. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y le contestó Jesús: por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno de los que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó a que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su dueño, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos de que cada uno perdone de corazón a su hermano. El Señor añada bendición a la lectura de su santa palabra. El título del mensaje que quiero compartirles en el día de hoy, mis amados hermanos, hermanas, se titula El perdón como un principio de salud. La fotografía que ustedes están viendo fue de tremendo impacto por allá en la década de los
70, al principio del año de los 70, 1972 más o menos creo que fue, estaban todavía en la guerra de Vietnam, y esta imagen, yo recuerdo cuando lo vimos en el periódico, en la prensa, fue de tremendo impacto, porque reflejó de una manera cruda la realidad de la guerra que se estaba viviendo en Vietnam. Esta fotografía, especialmente esta niña que se ve allí desnuda, que parte del shock para muchos fue eso, está huyendo junto con la otra gente de un bombardeo que hubo en su aldea. Curiosamente, este bombardeo no fue de los enemigos, sino de su mismo país. Ella era de Vietnam, Vietnam del Sur. Resulta que su aldea había sido invadida por las tropas de Vietnam del Norte, y Vietnam del Sur, la Fuerza Aérea, vino a tirar estas bombas incendiarias de napalm. Se le denomina este tipo de bombas. Son bombas incendiarias que donde caen, queman, más que la explosión, que se riega el líquido combustible y produce tremendos incendios. Resulta de que el grupo de personas que fueron impactadas por esta bomba incendiaria, entre ellos esta niña y su familia, eran sudcoreanos, compatriotas de los que tiraron la bomba. Tremendamente difícil. A esta niña la bomba le impactó cercanamente y le quemó todas sus ropas, y tenía quemaduras de tercer grado en su piel, en la espalda y en sus brazos especialmente. El nombre de ella es Pen T. Kim Poo, y esta fotografía se volvió un símbolo tremendo de lo que se vivía allí en Vietnam. Lo que sucedió con esta jovencita, pudo ser salvada y pudo ser atendida y sobrevivió, aunque estuvo en tremendo peligro de muerte. Ella ahora es una ciudadana canadiense, fue recibida como ciudadana en Canadá después de mucho peregrinaje. Incluso estuvo en Cuba después de la guerra y el dominio comunista del Vietnam del Norte. A ella la sacaron de la escuela para que se volviera un símbolo de propaganda del Partido Comunista. Pero lo importante es que esta mujer, esta niña que se convirtió en mujer, tuvo la oportunidad de conocer el Señor y hacerse cristiana a través de un Nuevo Testamento que tuvo la oportunidad de leer. Y ustedes se pueden imaginar cómo fue la historia de esta niña, el desarrollo como persona, lo afectada que estuvo, el odio que se desarrolló contra todos aquellos que le causaron este daño tremendo, sabiendo aún que eran sus conciudadanos. Y esta mujer se convirtió al Señor, como les digo, pero también se convirtió después en un símbolo tremendo de lo que es el perdón. Y por eso quiero traer sus palabras para que pensemos en ellas, en este mensaje sobre el perdón y en este texto de la Escritura que habla acerca del perdón. Esto dice ella, decía en el año 2008 en una charla de testimonio que daba, dice: el perdón me liberó del odio. Todavía tengo muchas cicatrices en mi cuerpo y dolor severo la mayoría de los días, pero mi corazón está limpio. El napalm es muy poderoso, pero la fe, el perdón y el amor son mucho más poderosos. No tendríamos guerra en absoluto si todos pudiéramos aprender a vivir
en verdadero amor, esperanza y perdón. Si esa niña de la imagen, dice ella, si esa niña de la imagen puede hacerlo, pregúntate tú, ¿puedes tú hacerlo? Y en otra parte, dice ella en otra conferencia, decía que si el piloto que tiró la bomba estuviera frente a ella, lo que ella podría decirles es que nada de lo que ocurrió en el pasado les va a ayudar en el momento presente, ni tampoco para el futuro. Pero que si trabajamos en paz, en armonía, en perdón, nosotros estamos construyendo para el presente y para el futuro. Y me parecía un tremendo ejemplo, un ejemplo poderoso en estos tiempos en que estamos viviendo, porque más duros que la pandemia, que el COVID, y que ha causado tremendos daños a nivel mundial, más daño que eso está causando el odio, las fricciones, la discriminación, la violencia que estamos viviendo en este país y en el mundo entero. Las historias que vemos aquí de represión, de violencia, vemos el eco en todas partes del mundo. Y siempre nos preguntamos, ¿por qué la raza humana tiene que destruirse a sí misma? Es muy rara los ejemplos que vemos en la naturaleza en que los animales de una misma especie se destruyen a sí mismos. Sí, hay algunos casos en que hay esa forma de canibalismo, si se puede decir así, en que una especie está destruyendo a sí misma. Pero en la mayoría de las especies animales, de los animales en la naturaleza, no vemos esa tendencia a la autodestrucción como en la raza humana. En esa lucha encarnizada unos por otros, en ansias de poder, en ese odio, en esa división, es rampante en nuestra raza humana. Y mucho de ello tiene que ver con cantidades de prejuicios que hemos creado, que nos han transmitido por generaciones y que es difícil de liberar. Pero elemento esencial en ese proceso de entendimiento de la humanidad, de la armonía entre los seres humanos, entre las personas, está la presencia y la acción del perdón. Y en nuestra dinámica y experiencia cristiana, en nuestro diálogo y discurso cristiano, el perdón es esencial para la vida cristiana. Por eso lo vemos aquí en las palabras de Jesús. ¿Sí? Nosotros no podemos tener el perdón de Dios si nosotros no perdonamos a aquellos que nos ofenden. El Padre Celestial los tratará a ustedes de la misma manera como lo hizo con estos siervos vengativos, que aunque fueron perdonados, no fueron capaces de perdonar. El Señor nos insta a hacer eso. El perdón es esencial en nuestra experiencia de vida cristiana, pero el perdón es también esencial en la experiencia de vida en general. No es una virtud cristiana en sí, pero es un elemento que necesitamos para poder vivir en comunidad, en relaciones unos con otros. Es un principio de salud. Y quiero que lo miremos en esa perspectiva, mis hermanos. El poder ejercitar perdón es un elemento de salud.
Y lo podemos ver en el testimonio de esta mujer, ¿sí?, en el que ella misma dice, si tengo las cicatrices del daño que me hicieron, me duelen esas cicatrices, pero mi corazón está limpio. Y eso nos hace reflexionar porque hay muchas personas que cargan tremendas amarguras del pasado. Y esas amarguras están centradas en personas que le hicieron daño, que fueron afectadas, que los hirieron y que de alguna manera cargan con eso toda la vida. Entonces, el perdón es necesario para una estabilidad emocional. Y tenemos que pensar en el perdón para poder vivir esa estabilidad emocional en dos dimensiones. Una es, ¿cuándo se necesita perdonar? Como pregunta. Y la otra es, ¿cuándo yo debo o cuándo se necesita pedir perdón? Porque hay esas dos dimensiones. Y en cualquiera de las dos dimensiones, si no se ejecuta esa acción de perdón, afecta anímica, mental y físicamente a la persona, tanto al agresor como a la víctima. Pero desafortunadamente, cuando no hay una experiencia de perdón de parte de la víctima, el daño continúa y el daño se hace más profundo y afecta más a la persona. Por eso es importante que lo entendamos. Ahora es claro y debemos partir del punto, de este punto, es que el hecho de que yo perdone, eso no justifica la gravedad de la falta. Partimos de esa premisa. El que yo perdone no justifica la gravedad de la falta. Pero si yo soy la víctima, yo necesito el perdón. Si yo soy el agresor, necesito ser perdonado. En esas dos dimensiones podemos tener más estabilidad emocional. Cuando usted es la víctima, cuando alguien le ha ofendido y esa ofensa se convierte en una herida y esa herida se convierte en un sentimiento crónico que rápidamente se transforma en odio hacia la persona que le causó el mal. Y se vuelve un sentimiento crónico de odio y eventualmente perturba a su ser, perturba su vida, se crea un trauma. Y por eso necesita perdonar. Sea que le pidan perdón o no le pidan perdón, usted necesita perdonar por su bien, por su estabilidad emocional. Entonces, ¿cuándo se necesita perdonar? Cuando esa ofensa se ha convertido en sentimiento crónico de odio y que le afecta y que se ha convertido en un trauma para usted. Y obviamente esto es dramático, esto no es un acto sencillo, esto no es algo que ocurre de la noche a la mañana, pero sí es esencial que alguien que ha sido afectado, que ha sido ofendido, se convierte esa ofensa en un sentimiento crónico de odio. Necesita evaluar esa situación para poder perdonar, necesita el perdón. Y yo sé de que muchos de ustedes han sido heridos de alguna manera, han sido afectados, ¿sí? Han sido abusados quizás en el pasado, abusados sexualmente, abusados sentimentalmente,
en una relación, en diferentes maneras. Si esa ofensa causa dolor, causa resentimiento, causa amargura en su vida, necesita ser liberado de eso. Y la liberación es a través del perdón. Eso es lo que nos está diciendo el Señor acá. No es una deuda de material, una deuda de monedas como lo muestra la parábola aquí, pero es la ofensa. Nosotros hemos ofendido a Dios y Él perdona nuestras ofensas. Alguien nos ha ofendido a nosotros. Nosotros necesitamos perdonar esa ofensa. Recuerde, sea que me están pidiendo perdón o no. Si tú estás en una situación extrema de sentimiento crónico de odio, debes buscar la manera de perdonar la fuente de ese dolor en ti. Y por otro lado, ¿cuándo se necesita pedir perdón? En el mismo instante, y la respuesta es simple, en el mismo instante en que nosotros nos damos cuenta que hemos afectado a alguien. Y esta parte no es fácil. Esta parte no es fácil. Porque muchas veces afectamos a otros, herimos a otros sin querer y sin darnos cuenta. Pero si usted es consciente de que su acción de alguna manera afectó a alguien, la dinámica es que debe ir a buscar perdón. Si hay dudas, dé el paso de fe y busque pedir perdón. Si genuinamente está arrepentido del mal que ha causado, ¿sí? Porque no podemos decir de que solamente con ir a decir, oh, perdóneme, o decir, I'm sorry, como se acostumbra a decir acá, entonces con eso se arregla la situación. No. El pedir perdón es una experiencia genuina de arrepentimiento, de pesar por el mal causado, de no querer repetir la mala acción que se causó. Y en esa línea de pensamiento y de acción voy a recibir perdón que transforme mi vida. Porque hay situaciones en las que se desarrolla el resultado de esa acción sin pedir perdón, es de culpa crónica. Y ese es otro problema serio que afecta la vida de las personas, que le impide avanzar y desarrollarse como persona y como cristiano. El sentido de culpa, pero para el sentido de culpa está el pedir perdón, el tratar de restaurar las cosas. Y es un proceso también que necesita de la acción divina. Entonces, vamos al segundo punto aquí, y es que el perdón es un proceso. Y nos vamos a tratar de colocar en la situación de aquel que ha sido afectado, de la víctima, ¿sí? Del que ha sido ofendido, defraudado. El perdón es un proceso, no ocurre de la noche a la mañana. ¿Sí? Y hay varias dinámicas para hacer eso, ¿sí? Y es importante que si usted está en una situación en la que considera que esa ofensa que le han hecho le está afectando de tal manera de que su reacción es odio crónico, le desea tomar venganza, que es una reacción inicial de ser afectado, de ser ofendido, tomar venganza o desear el mal para la persona que le causó mal. Si usted está llegando a ese momento, es un momento para detenerse y reflexionar en la razón por la cual usted está siendo afectado por esa herida. Y yo creo que lo más sabio es retomar
las circunstancias en las cuales usted fue ofendido. Y otra vez, repito, la acción de perdón no implica que se justifique la gravedad de la falta. Pero un primer paso es detenerse a analizar los hechos de la ofensa. Tratar de ponerse en los zapatos de la otra persona. Y aunque eso otra vez no justifica la falta, el hecho de que usted pueda reflexionar de una manera analítica de lo que está sucediendo y cuáles fueron las motivaciones que causaron que esta persona hiciera lo que hizo, cuáles son los antecedentes de su conducta, por qué razón lo hizo, eso va a ayudar en el proceso de perdonar. Porque de la misma manera como nosotros podemos afectar a alguien, ofender a alguien, y a veces no nos damos cuenta, eso puede ocurrir con otras personas. Y obviamente hay situaciones en las que hay mala intención, en que hay todo el sentimiento de causar mal, pero hay muchas circunstancias también en las que la persona ofende sin darse cuenta. Entonces tomemos en cuenta eso, analicemos la situación y eso nos va a ayudar para poder tener la capacidad de perdonar. Y otra vez, no justifica la falta, pero ayuda a nosotros a entender de que todos cometemos errores, todos ofendemos de una u otra manera y tenemos que estar dispuestos a ser tolerantes en ese sentido. Y eso ayuda, ¿sí? Eso ayuda cuando nos ponemos a mirar a la otra persona o pensamos en la otra persona, bueno, ¿por qué hizo eso? ¿Sí? Y aún en los casos más extremos de ofensas, ¿sí? A veces en las situaciones, por ejemplo, de abuso, el abusador es alguien que fue abusado en un momento dado y refleja esas conductas. Y cuando uno conoce la historia del abusador, puede entender su conducta. Otra vez, no justifica sus actos. Pero si yo soy el ofendido, eso me da pautas a mí para poder atenuar el dolor y poder tener libertad en ese peso que estoy cargando por el dolor, por el odio, por el deseo de venganza que puedo estar causando. Y si yo puedo hacer eso, si puedo perdonar en esa dimensión, analizando, tratando de desarrollar cierta empatía, así se llama eso, es decir, de yo poder a ver qué hay en esta otra persona, en la mente de esta otra persona que causó o que hizo lo que hizo. Eso me va a ayudar a mí a poder perdonar. Y nos ayuda a mirarnos a nosotros mismos también, porque examinar qué cosas me están afectando a mí, que yo pueda en un momento dado convertirme en alguien que sea ofensor de otros y prevenir esa acción. Es un acto racional, es un acto de pensar, no un acto de sentimiento. El problema es que muchas veces estamos cargados de sentimientos, somos muy emocionales, muy emotivos, y eso hace daño muchas veces. Y este es un punto importante, porque entonces nos lleva al hecho de entender que todos cometemos errores. Y si todos cometemos errores, yo puedo perdonar y otro también va a estar en la capacidad de perdonar mis errores. Pero iríamos a un tercer aspecto que quiero
que hablemos en este día, mis hermanos, es el hecho de aprender a autoprotegerme. Muchas veces, y piensen en cualquiera que sea su situación, muchas veces la situación de ofensa y de dolor que estoy viviendo, si yo la analizo, es posible, no necesariamente todas las veces, pero es posible que pueda haber cosas que yo podría haber hecho para evitar el que fuera afectado, o mejor, el que yo fuera de alguna manera ofendido. ¿Sí? Hay muchas cosas, hay muchas actitudes nuestras, y muchas tienen que ver con saber decir no en el momento apropiado, en el que nos ahorraríamos el dolor de la ofensa. Sí, entonces, si nosotros analizamos de qué manera nosotros hubiéramos podido evitar, no que nos estemos echando la culpa a nosotros, pero momentos y detalles, palabras, circunstancias que le sirvieron al abusador para tomar ventaja, o al ofensor para tomar ventaja, a lo mejor no habría habido esa situación. Entonces, tenemos también que aprender a decir no para no salir lastimados. Y en este aspecto tienen que ver mucho las relaciones personales, las relaciones sentimentales, en que se puede involucrar una persona, un joven, una joven. Si puede mirar las cosas no tan emotivamente, no tan de los sentimientos, pero un poco más racional, puede que pueda decir no en el momento adecuado. Y se ahorraría muchos dolores. Y no creo que podría hacer una lista aquí detallada de todo, pero depende de las circunstancias. Y el punto central es que hay que ser racionales cuando actuamos. Lo he dicho en muchas instancias aquí, nuestras acciones son trascendentales. Lo que yo hago en este momento trasciende, algún efecto tiene. Y, querámoslo o no, hay situaciones que a veces nosotros mismos provocamos. Y después salimos lastimados, salimos dolidos, salimos afectados y con deseos de venganza, con deseos de mal para la otra persona, pero hay muchas cosas que hubiéramos podido evitar, si somos honestos con nosotros mismos. Entonces tenemos que aprender a mirar las cosas un poco más racionalmente, a aprender a decir no en ciertos momentos en que es necesario decir no, y así sería menos afectado. Perdón. Entonces, pensar en las cosas, ¿sí? En el texto de hoy vemos este ejemplo que nos da el Señor Jesús acerca de cuántas veces hay que perdonar. Y el Señor lo pone en ese número figurado, 70 veces 7 o 7 veces por 7, algunos lo traducen de esa manera, pero en realidad es un número para indicar todas las veces que sea necesario, hay que perdonar. Y nos muestra también, si miramos en la lección del Antiguo Testamento, es esta pequeña porción de la historia de José y sus hermanos al final ya de sus días, cuando él está en una posición importante allá en Egipto, cuando sus hermanos temen por su vida, porque ellos han causado mal a José, lo vendieron y desearon su muerte, y es una ofensa tremenda.
pero vemos a alguien que está mirando, es la visión del Señor, no el mal que me están causando. Esta es una lección tremenda, porque si ustedes ven cómo termina el texto, y quiero que lo miren allá en Génesis 50, dice, es verdad que ustedes, en el versículo 20, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Y esto me parece precioso, porque es una tremenda actitud positiva de alguien que confía en Dios. Y lo que quiero decir, mis hermanos, aquí es que el perdón esencial tiene que ser algo que nace de nuestra experiencia de fe. Es el mayor perdón que puede haber, en el que hay propósito aún en sufrir. Y no ocurre de un día para otro. Esto fue un periodo de casi una vida. Desde cuando jovencito metieron a José allá en esa cisterna, cuando lo vendieron a los nómades, cuando fue llevado a Egipto, y este hombre tenía gracia de Dios, y sufrió y lo levantó, y ahora está en una situación, pero se vuelve a encontrar con sus ofensores, su propia familia. Y dígame si allí no hay, en la familia muchas veces no es la mayor fuente de esas situaciones de ofensas, de daño, de dolor, y donde hay que perdonar más. Pero José estaba viendo en su vida la acción de Dios, y aún esas situaciones negativas, él las veía como una oportunidad en el plan de Dios. Y él estaba jugando un papel importante en el plan de Dios, y esa ofensa que le hicieron a él, de desterrarlo, de meterlo en una cisterna, de venderlo como esclavo, ahora, en la sabiduría que Dios le había dado, de ser el administrador y gobernador y asistente del gobernador allí del faraón, pudo proveer para toda la gente que vivió esa hambruna y que tuvieron que buscar ayuda en Egipto, incluidos sus hermanos. Entonces, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Entonces, ¿cuántas ofensas que nos han hecho? ¿Cuánto daño de pronto que nos han hecho? ¿Cuánta injusticia que de pronto han cometido en nuestro trabajo contra nosotros? Podemos verla como una oportunidad de Dios para actuar de alguna manera positiva en pro de la vida. Es para pensarlo. Sí. No hubo rencor en el corazón de José. Perdonó. Mucho antes de que sus hermanos mismos le trajeran este supuesto mensaje de su padre para que los perdonara. No, él estaba actuando y estaba respondiendo a lo que Dios le había puesto en su corazón. La necesidad de perdonar y ser transformado en ese perdón. Nosotros recibimos el mayor perdón de nuestros pecados por Dios, en la persona de Cristo, en hacernos aceptos delante de Él, no por los méritos nuestros, pero por los méritos de Cristo.
Habíamos ofendido a Dios y le continuamos ofendiendo. Pero Dios nos ha perdonado. Y ese es el gozo que debe haber en nuestro corazón. En el capítulo 20 de Juan, versículos 22 al 24, dice que Jesús sopló sobre ellos, y si tiene su texto, su Biblia, mírelo allí, porque quiero concluir diciéndoles, mis hermanos, que la acción del perdón en nuestro corazón es una acción que tiene que ser promovida por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, para transformarnos y darnos salud que necesitamos. San Juan capítulo 20, versículo 22 a 24, dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. E inmediatamente dice: a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo, y entonces perdonen los pecados, y a los que les perdonen, les será perdonado. A los que no le perdone, no serán perdonados. Y estamos hablando aquí de ofensas. Sí. Y el perdonar ofensas duras es algo que el Señor pone en su espíritu para que nosotros lo hagamos. El perdón es un principio de salud. El perdón es un principio de liberación. No podemos mirar de otra manera la vida cristiana, si no podemos desarrollar la sensibilidad de ser tolerantes, perdonadores en pequeña escala o en gran escala. De allí nace la paz, de allí nace la armonía entre unos y otros. De no sentirme ofendido todo el tiempo, porque algunas personas desarrollan eso. Por todo se sienten, por toda razón, se sienten ofendidos y se vuelven amargados por eso. Pero la dinámica del perdón, de poder saber de que en un momento dado alguien se equivocó y perdonamos, y el pensar que de pronto esa ofensa que nos están haciendo, Dios la puede convertir en algo positivo y poderoso para beneficio de todos, yo creo que nos da salud mental. Yo lo creo así. Y cuando procedemos de esa manera, entonces no guardamos la amargura del rencor. Las personas rencorosas sufren mucho. Es interesante la expresión que usan los hermanos mexicanos, ¿no? Cuando alguien le dice algo a otra persona, le dice: pues me resbala. Es decir, cualquier cosa que le diga o le afecte, ¡pum! Qué bueno poder desarrollar esa capa, pero muchas veces no. Pero sí es importante que entendamos la necesidad del perdón, y el perdón es salud. Recuerden las palabras de esta mujer vietnamita, ¿sí? El perdón me liberó del odio. Las cicatrices le hacen daño, le molestan las quemaduras que sufrió en su cuerpo, pero su corazón está limpio. Porque el Señor le dio la capacidad de perdonar y ser transformada en ese perdón. Así de que pidamos al Señor que nos ayude a perdonar las ofensas de aquellos que nos rodean, de aquellos que nos ofenden. Está en las palabras del Padre Nuestro y es el principio de la paz. Pero en el día de hoy recuerde, mi hermano, mi hermana, el perdón es un principio de salud. Si usted quiere sentirse bien, estar bien, esté listo para perdonar. Va a estar liberado en esa experiencia. Que el Señor le bendiga. Oremos. Señor de la gloria, gracias por tu Espíritu, Señor. Gracias por tu palabra que nos motiva y nos mueve a aprender de ti. Y te rogamos, Señor, de que tú nos ayudes a perdonar
con la misma liberalidad con que tú lo hiciste con nosotros. Que no haya amargura en nuestro corazón por aquellos que nos ofenden. Que no guardemos rencor, pero que seamos liberados por tu Espíritu a través del perdón, como principio, Señor, de salud, como principio de paz. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a cantar este himno de respuesta en fe y inmediatamente la bendición. Como respuesta en fe vamos a cantar el himno Si fui motivo de dolor, el número 383. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra he sido, si al que sufrí en su dolor dejé, si solo agrado mío he buscado, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si por la vida quise andar sin penas, tranquilo, libre y sin luchar por ti, cuando anhelabas verme en la lucha, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Amén. Recibamos la bendición. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les dé gracia. Que el Señor muestre misericordia con cada uno y les dé paz en el corazón, ahora y siempre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengan un bendecido día y una bendecida semana y los espero el próximo domingo. Bendiciones.